Hoy preparé este delicioso mole rojo en casa y el resultado fue increíble. A todos les encantó. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a cocinar un delicioso mole rojo de paso. Lo vamos a preparar de una manera muy fácil para que sorprendas a todos en tu casa. Fácil, rico, económico y bien delicioso. No te pierdas el paso a paso, que este molecito de vaso está bien sabroso. Comenzamos. En una olla mediana con 5 litros de agua vamos a poner a cocinar un paquete grande de piernas de pollo. Trae entre 12 a 14 piezas, pero puedes utilizar la carne de pollo de tu preferencia, muslo, alitas, pechuga, la carne que tú elijas. Una vez que pusimos todo el pollo, le agregamos una cucharada de sal, le ponemos una cabeza de ajos, la he rallado para que suelte todo su sabor, una cebolla mediana y le prendemos a la estufa para cocinarlo a fuego medio alto por 30 minutos. Cuando veas que el pollo soltó la espuma, se la vamos a retirar completamente. Es muy importante que le retires la espuma porque son toxinas que vienen con la carne. Por eso hay ocasiones en que nosotros comemos y nos sentimos un poco mal del estómago o el estómago se nos inflama, es porque no le retiramos la espuma. Una vez que se la hemos retirado completamente, ahora mira, le vamos a agregar un cuarto de manojo de cilantro bien lavadito y este caldito de pollo lo dejamos cocinar por 50 minutos más. En este momento le bajamos la temperatura de la estufa de fuego medio alto a fuego medio. Después de 1 hora y 20 minutos, nuestro caldo de pollo ya está completamente listo. El tiempo de cocción puede variar dependiendo la hornilla y dependiendo la estufa. Como puedes ver, la carnita ya está bien suavecita. Recuerda que todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano. Ahora mira, vamos a preparar el mole rojo de vasito de una manera muy fácil. En una cacerola a fuego medio ponemos 6 tazas de consomé de pollo del que acabamos de preparar, un chile ancho bien lavadito y 12 chiles guajillos. Y para que tenga muchísimo sabor le agregamos un chile morita, le ponemos un jitomate o tomate rojo bien maduro y los vamos a dejar que rompan hervor para que los chiles se hidraten por unos 5 minutos aproximadamente. Cuando los chiles están bien hidratados, los retiramos del fuego y dejamos que se enfríen un poquito. Estaremos utilizando 400 gramos de mole Doña María de vasito. Puedes utilizar la marca de tu preferencia. Esta grasita que tú ves aquí, si quieres se la puedes retirar. En lo particular me gusta dejársela porque siento que le aporta más sabor. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas para que las disfrutes en cualquier momento y ocasión. Estaremos utilizando 2 tablillas de chocolate abuelita, un cuarto de cucharada de pimienta negra, un trocito de canela, sal al gusto, anís estrella, un clavo de olor, 2 pimientas dulces. Del anís estrella solo vamos a estar utilizando un trocito. Ahora mira, en el vaso de la licuadora agregamos todo el líquido con el que hirvieron los chiles, agregamos el jitomate o el tomate rojo, el chile ancho, recuerda que estamos utilizando un chile ancho, 12 chiles guajillos y un chile morita que le aporta muchísimo sabor. Y le agregamos los condimentos que te acabo de mencionar. Y aquí mismo en el vaso de la licuadora vamos a agregar la pasta de mole rojo. Con esta receta nadie va a saber que es de vaso y todos van a quedar fascinados. Puedes utilizarla para cumpleaños, bodas, aniversario, para un evento especial, para consentir a papá en su día o en cualquier momento y ocasión. Ahora mira, le vamos a poner un cuarto de cebolla blanca y todo esto lo vamos a licuar perfectamente por unos 3 minutos. Ahora mira, en una cacerola amplia a fuego medio ponemos 3 cucharadas de aceite vegetal, puedes utilizar manteca. Una vez que está caliente vamos a freír el mole que acabamos de licuar. Y esto está bien sabroso, prepáralo en tu casa y consiente a tu familia. El olor que tengo en la cocina es espectacularmente delicioso. Enjuagamos el vaso de la licuadora con un poquito de agua y se lo agregamos. Lo meneamos para integrarlo completamente. Si te diste cuenta en el video, a los chiles secos no le retiré las semillitas, eso es porque le aporta muchísimo sabor. La semillita es esencial en la preparación de un mole rojo. Le ponemos las 2 tablillas de chocolate abuelita, puedes utilizar la marca de tu preferencia.
Lo meneamos para que el chocolate se deshaga completamente. En este momento es muy importante que le bajes la temperatura a la estufa a fuego medio bajo. Una vez que el chocolate se deshizo, ahora le voy a agregar 4 a 5 tazas de consomé de pollo. Ya aguadito, lo espeso va a depender de tu gusto. Lo mezclamos para que todo se integre, le bajamos la temperatura a la estufa a fuego bajito y lo vamos a dejar que rompa en hervor por alrededor de unos 25 a 30 minutos. Después de ese tiempo, tu delicioso mole rojo Doña María o tu mole de vasito ya está completamente listo. Y mira, durante ese tiempo que el mole estuvo hirviendo, lo estuve meneando para que no se nos vaya a quemar o no se vaya a pegar y vaya a tener un saborcito pues amargo. Recuerda que el mole tiende a pegarse muy rápido en la parte de abajo de la cacerola. Ahora mira, le vamos a agregar todo el pollo que ya hemos cocinado. Se lo ponemos a nuestro delicioso mole y créeme que el olor que tengo en estos momentos en la cocina es espectacularmente delicioso. Una vez que integramos todo el pollo, lo vamos a mezclar para que todos los sabores se integren y este molecito rojo o molecito de vaso a todos en tu familia les va a encantar. Lo probamos de sal, si le falta le ponemos un poquito más. Con esta receta te va a alcanzar para unas 20 piezas de pollo muy fácilmente. Lo dejamos que rompa en hervor por unos 10 minutos más. Después de ese tiempo, tu delicioso mole rojo de pollo o tu mole rojo Doña María ya está completamente lista. Una receta casera, fácil, rica, económica, pero bien deliciosa. Yo la voy a estar acompañando con un arrocito blanco, pero puedes acompañarla con un arrocito rojo o frijolitos de la olla o refritos. Y a continuación, miren qué belleza. ¿Tienes un evento especial en tu casa? No te la compliques, prepara este delicioso mole rojo de pollo. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Si te ha gustado esta receta, regálame un like, compártenos en tus redes sociales para que todos preparen y disfruten de este delicioso mole rojo Doña María. También como que se me están antojando unas enmoladitas. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar este delicioso mole de pollo. Espectacularmente delicioso. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Disfruta.